En esta tarde él es Walter Rolón, mi querido amigo. Con nosotros como invitado especial también está él, Sergio Tarragona. Un placer también en esta tarde presentar a nuestro querido amigo y hermano Emiliano Rodríguez. Así que no sé si, obviamente todos sabemos que hay una agenda programada y está muy vinculado a toda una actividad sociocultural que tiene que ver con cómo se plantea la sociedad para el final de los últimos tiempos. Esta agenda está programada bajo una idea o bajo una intención oscura sobre todas las cosas. Tiene como propósito indicativo, como algo fundamental, el poder, lo voy a decir de esta manera, insertar una idea, ¿cómo sería? Una ideología, tal vez hasta de intolerancia humana, con una idea de generar caos en diversos aspectos sociales, o como podríamos decirlo, diferentes grupos segmentados. Es por eso que ustedes han visto crecer, en los últimos años, han visto crecer diferentes grupos, por ejemplo, los que defienden la naturaleza, los que defienden los peces, los que defienden los perros. Entonces, fue creciendo ciertos grupos para poder generar diferencias. La Agenda 2030 no es solo un programa que creció desde la pandemia o desde ahí, sino que ya está pensado desde mucho antes. Entonces, pero esta agenda está vinculada a lo que todos ustedes sí conocen muy bien, como sería el final de los tiempos. Y esta agenda tiene algo muy, muy impactante, que es eliminar un factor que hace que todos podamos tener el pacto o que todos podamos sostener el pacto. Esta agenda tiene como propósito el poder eliminar lo que vos conocés como la fe. Es por eso que en el Mateo 24 hay una aclaración del Mesías, Yeshua, y que todos la han escuchado y que todos la han leído, que dice así: cuando venga el Hijo de Adán, ¿sí? Cuando venga el Hijo de Adán, o sea, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y acá yo ahora le paso a mis amigos, que ellos bien saben de este tema, que es una pregunta, a todos aquellos que la han leído, es una pregunta retórica, ¿no, Emi? Esto es así, ¿no? Es una pregunta retórica, como diciendo que en el final de los tiempos la fe va a estar escaseando, ¿no? Y ahí ya hice mi trabajo. Así que, ¿hallará fe en la tierra? El profeta dijo, el justo vivirá por la fe. Y creo que lo que el último tiempo nos marca ya anticipadamente, que va muy acorde también con esta agenda, es que Apocalipsis dice que va a haber una generación que ya no se arrepiente. Lo dice 3 veces, y aún viendo las señales y las obras, no se arrepentían, ¿no? Pero que al mismo tiempo va a haber otra generación que va a convivir en un aspecto que creo que es clave, que nosotros como iglesia estamos construyendo más al centrarnos en la revelación de Cristo en nosotros, que es lo que no puede lograr todo este libertinaje, las ideologías, como por ejemplo lo que tiene que ver con el LGTB, nos ha pegado a nivel familiar de cerca, porque mis sobrinas estuvieron incursionando en las marchas del orgullo gay y todo ello. Pero hay en nosotros como iglesia algo tan interesante, que es el hecho de hacer misericordia, ¿no? Eso quebró los argumentos, porque todo el trabajo ideológico se encontraron con que hay algo más y no sé qué es. Entonces, ¿cómo combatir una ideología en una persona que ya tiene un sesgo y no está predispuesta a romper con lo que le han establecido mentalmente? Entonces el trabajo fue palabra en forma de semillas. La palabra fue estar de manera incondicional. No ser cristiano, ser el tío, ¿no? En este caso, estar como tío. Y eso fue derribando todo lo que la ideología construyó, y a la vez, en un momento, ahora mi sobrina se fue a vivir a Italia, pero dice, quiero decirte algo, dice,
antes de irse. Ahora creo en esto que es diseño de familia, porque ¿qué pasa? Que ella lucha contra una carencia que la llenó, ¿no?, de esta ideología. Y las acciones de amor, sin juzgarla, ¿no?, más allá de todo lo que movía, trabajó más de lo que pudiéramos haberle dicho. Fueron nuestras acciones que no le hicieron sentir juzgada y que la podíamos escuchar en todo el pensamiento que ella bajaba, porque aparte siempre estaba con la guardia alta, ¿no?, en ese sentido, y en no ir en contradicción o tratar de convencerla de pensar algo diferente, sino simplemente marcar presencia, disposición incondicional, y que si sintiera libre, esto que vos contás te hace sentir bien, pero en un punto ella dijo, no, quiero esto. Entonces, el fluir del amor y la misericordia creo que parte de esta base para el tiempo final. Menos del Mesías no vamos a manifestar. Lo que Él hizo en la cruz, entregándose y dándose a sí mismo, es justamente lo que más refleja la iglesia del tiempo final en Apocalipsis. O sea, ya no son ministerios que tratan de expandirse y crear sus redes. Somos una generación que estamos transicionando muy fuerte en darnos a nosotros mismos sin esperar nada a cambio a personas que ya probaron de todo y ya no creen en nada. Algunos van a estar totalmente demonizados por esa ideología, pero otros van a ser rescatados porque nuestras acciones de misericordia, nuestro estar entre ellos, que no levantamos juicios, sino que manifestamos misericordia, manifestamos redención. Entonces va a ser clave el mensaje que hoy está cambiando vertiginosamente la dinámica de lo que es ser iglesia. Buenísimo. Como fundación en Paraguay, La Colina estuvo presente en un foro internacional justamente de comunidades terapéuticas y había representantes de toda Latinoamérica. Y una de las cosas que decían ellos o tenían en común psicólogos y especialistas que trabajan con personas que están saliendo de las adicciones, al cerrar el foro ellos dijeron: todos los centros comunitarios, las fundaciones deberían ser refugios no solamente para personas que están saliendo de las adicciones, sino para toda persona que ha perdido el sentido de la vida. Un poco lo que vos decías. Un dato más, creo que es muy importante, nos pasó con una misionera en Alemania, que creo que esto es parte de entender, de hacer discipulado. Se involucran en bares, lugares donde los musulmanes se resienten del Islam, ¿no? Pues ustedes saben que los musulmanes no consumen alcohol, por ejemplo. Y entonces, acompañarlos a ellos, orar juntos, ser compañeros de oración, en medio de la vulnerabilidad de ser inmigrantes y todo ello, rompió toda una ideología que estaba construida a nivel mental, que las neurociencias... una vez participé de un simposio donde decían el avance de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, pero que hay algo que es irreemplazable: el estar, el contacto humano. Y nosotros, retroalimentados de una personalidad tan extravagante y apasionante como Jesús, creo que va a ser nuestro plus en la hora de oscuridad que está viniendo al mundo, ¿no? Sí, creo que pensaba en toda esta idea de cómo la iglesia árabe, ¿sí? Estamos hablando de los cristianos árabes, ¿no? Cómo ellos se están preparando para preservar a los judíos, ¿no? Es la muestra de amor y esas personas que están desarrollándose muchas veces en silencio y nosotros pensamos que hay que ir a hacer algo a aquel lugar. Hace poco conocí a una persona que me decía, yo no sabía qué era lo que podía hacer entendiendo todo lo que estamos estudiando, ¿no? Y yo soy surfista, me dijo, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Y el Señor le abrió puertas para ir a Medio Oriente, a ciertos países donde hoy ella entrena a los equipos olímpicos de surf de países de Medio Oriente que hoy están desarrollando esa habilidad
y uno ve cómo esa expresión de amor es la necesidad para poder transmitir no solo el conocimiento, sino la verdad de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo veo que sí hay un movimiento que va más allá de la parte teológica, siempre cuando hablamos de la escatología o de los últimos tiempos, hay tantas corrientes, Sí. hay más de... Hace 4 o 5 años atrás había aproximadamente 7 corrientes, hoy hay casi 15, ¿no? Yo creo que mientras más la gente habla acerca de esto, más corrientes se van a seguir creando. Y creo que no se trata de una cuestión de quizá tener una cierta claridad o un cierto debate con respecto a cómo van a suceder ciertas cosas, sino poder estar enfocados realmente en lo que es importante, ¿no? Cuando yo siempre hablo con Sergio y hablamos del Salmo 2, ¿no? Qué puntual es el Salmo 2 para entender el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, los príncipes consultan unidos, planean agendas, hablábamos recién, quizá la Agenda 2030, muchas cosas no se lograron. En Paraguay lo vivimos muy de cerca porque, bueno, por ahí está Roberto Sens, que trabaja muy de cerca cuidando todo el movimiento pro familia, ¿no? Entonces, vemos como la Unión Europea manda 50 millones de euros para repartir y si te damos este crédito hay que aprobar este paquete de leyes, ¿no? Los países están siendo sometidos y obligados por las agendas que están creándose. Ahora salió la Agenda 2045 con nuevos puntos, ¿no? Que algunos son medios... estuvimos en una conferencia estos días y hablaban acerca de esta agenda y decían que justamente establecieron un punto que se llama paz y seguridad, ¿no? Y decía, parece que no leen la Biblia porque ¿no? Todos conocemos el pasaje, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Entonces, aún en el pensamiento de ellos, en su conciencia o en su ignorancia, nosotros vemos que estamos llegando a un punto donde hay un conflicto muy grande entre el plan de nuestro Dios y el plan que las naciones crean. Y nuestra herramienta no es el conocimiento, no es una cuestión de debate escatológico. Yo creo que eso sucede dentro, quizá, no sé, me puedo equivocar, pero de la inmadurez, ¿no? De querer saber, bueno, ¿qué pensás vos? ¿Y vos qué pensás? ¿No? Como cuando Emi, la verdad, estábamos en el instituto y venía gente de otro instituto y no era compartir, era ¿qué le enseñan a ustedes acerca de esto, ¿no? Y creo que no se trata del debate, de la discusión, sino se trata de poder consensuar y poder entender hacia dónde necesitamos ir en este tiempo, ¿no? Creo que ese es el objetivo, es poder no ir detrás de la curiosidad, ¿no? Un tiempo donde había gente que preparaba materiales, ahí década del 90, y la gente con el arrebatamiento y las películas y todo lo que sucedía. Entonces creo que no se trata de satisfacer la curiosidad que muchas veces genera este tema, sino de poder tener el entendimiento correcto, ¿no? Y eso solamente te lo da el poder tener una expresión de amor genuino, ¿no? Buenísimo, decíamos al principio que este es un tiempo de instrucción y de preparación para el tiempo que viene, ¿no? Entendíamos a veces los que veníamos de iglesias tradicionales, ¿no? El Señor ya viene, nos vamos, ¿no? Se explota todo acá, nosotros vamos a estar arriba cenando en las bodas del Cordero, ¿no? Y hoy estamos teniendo todo un entendimiento que nos fuimos adaptando, fuimos comprendiendo, fuimos viendo más allá. Y cuando hablamos de preparación, ¿para qué nos tenemos que preparar? Bien. Yo creo que vamos a definir el escenario. Sí. El escenario, y lo vamos a volver en cuestiones prácticas para que no quede solo en estadios de simbología. Sí. Todos los que leemos la Biblia, lo que leemos en el Apocalipsis o en los en la Biblia y en los profetas, es simbología. Sí. ¿Por qué se escribió en simbología? Porque los símbolos encierran más información que una palabra. Entonces, ¿y por qué se encerró el significado en simbología? Porque los símbolos guardan el significado hasta el final, no así una palabra. Una palabra tiene diferentes modificaciones. Entonces, el símbolo encierra un nivel de significado importante. Cuando nosotros vemos semejante cantidad de simbología en Apocalipsis, lo primero que nosotros tenemos que hacer, no sé si tratar de descifrar la simbología, sino de tratar de entender en esquemas prácticos esos símbolos. Entonces, ¿por qué? Porque eso no nos da un plano para discutir, nos da un plano para entender y no para armar discusiones de si lo entendí de una manera o si lo entendí de otra. Entonces, algo práctico para definir
es que, por ejemplo, la Agenda 2030, que está ligado a los escenarios finales, tiene un objetivo que está trazado por ellos mismos y que hay que leer las letras chicas, como hoy hablaba Rogerio. Y las letras chicas dicen lo siguiente. La Agenda 2030 y la Agenda hasta el 45 tiene como objetivo principal poner a las naciones de rodillas. ¿Desde qué planos y qué herramientas son las que van a utilizar? Ahí es donde ustedes logran empezar a entender algunos símbolos como los primeros sellos. Los primeros sellos hablan, ¿sí? No me dejan equivocar acá mis amigos, hablan de factor económico, hablan de factores bélicos, hablan de injusticias en las balanzas, hablan de martirio y hablan de toda esta cuestión. Esta cuestión no es solamente una simbología para expresar un final de los tiempos, sino que en términos prácticos muestra cómo va a ser el escenario de los finales de los tiempos. Entonces, la Agenda 2030 se adecúa a un escenario global, total y geopolítico que va a poner o que va a intentar poner a las naciones de rodillas frente a un régimen. Y no me estoy metiendo bajo ninguna cuestión escatológica, porque no estoy hablando de escatología. Simplemente estoy tratando de aclarar cierta simbología. Entonces, la Agenda 2030, que se adecúa al Apocalipsis desde el 6 en adelante, es solamente un escenario geopolítico de cómo un régimen, llámalo nuevo orden mundial, el régimen del anticristo, o como lo quieras posicionar, no soy yo el adecuado para decir esto, es de poner de rodillas a las naciones que no se adecúan al régimen. Entonces, esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer notar y de entender en términos prácticos. Lo mejor de esto, y de esto que se está grabando, es que lo vamos a poder chequear y ver porque en breve, y si no es ya, esto va a suceder. Todo lo que no se adecúa a un régimen muy parecido a un régimen social o socialista, ustedes saben que el mundo está partido en dos, capitalismo y socialismo, y esto se ve muy claro en las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte, están los dos regímenes ahí plantados como algo bien claro, como que el agua y el aceite no se mezclan, bueno, eso está ahí plantado. Ustedes van a ver y van a notar que esta agenda está totalmente detallada en el libro que tenemos desde hace mucho y que solamente está cifrado en símbolos, y es de poner sobre rodillas o de rodillas a las naciones bajo un régimen para hacer un gobierno global, ¿no? Sí, totalitario. Una pregunta que hacías, Diego, ¿cómo nos preparamos, no? Y es poder traducir las dinámicas de Apocalipsis, que no es un libro de escatología, es la realidad de que un rey esposo vuelve, va a regresar, y nos estamos preparando para eso. Entonces, cuando hablamos de ser una iglesia centrada en la belleza del Mesías, si hay un libro que se destaca precisamente en dar a conocer todos los aspectos de su personalidad, está en esa conversación. Siempre hemos heredado, como clamó Jeremías, oh Dios, hemos heredado mentiras y cosas vanas en las cuales hay disolución. Pero si podemos ver las dinámicas de Apocalipsis como una conversación, dos amigos que uno fue intencional en apoyarse en el pecho del maestro y ahora están conversando, y es tan intencional el padre en mostrarle, mira, quiero mostrarte más el liderazgo de mi hijo. Vos lo conociste en una etapa, cuando estuvo en la tierra, ahora viene otra etapa del liderazgo de mi hijo a nivel mundial. Y entonces traducir todos esos capítulos en grupos pequeños de conversación, de cómo adaptarlos en los niños, en canto, en el arte, en transformarlo en intercesión. Eso no suspende, no reemplaza la oración por la necesidad de la gente que sufre, porque lo vamos a seguir haciendo porque también es bíblico, pero también crear espacios donde nos enfocamos que la gloria de todo lo que ahí está revelado se empiece a ser parte de nosotros, parte de nuestras dinámicas. Creo que ahí hay un punto que estamos transicionando. Cuando estábamos en Jerusalén me impactó algo. Una vez estábamos tomando una limonada frente al cótel, el muro occidental, y mientras habían unos negocios árabes abiertos.
Y lo que me impactó fue que mientras ellos estaban trabajando ahí, por un lado el pueblo judío orando y por el otro los musulmanes conectados, el comercio con la Meca. Entonces ellos no tienen reunión de oración, ellos tienen cultura de oración de manera integral. Es decir, están en el negocio con los clientes, pero hay un ambiente de oración. Y no hay nada que lo impide. Yo creo que en esto están a la adelantada, ¿no? La cafetería convive con la sociedad y podemos estar en un ambiente de belleza, en un ambiente que el mundo no tiene, de violencia, de agresividad, de formación, de la dignidad de las mujeres a través de pornografía o del hombre, pero encontrarse con estos ambientes que Apocalipsis todo el tiempo nos está diciendo, este hombre va a llenar al mundo de tanta belleza que no va a existir opresión demoníaca, que durante 1000 años va a reinar para precisamente saturar la tierra de tanta belleza para que el Padre reciba después el fruto de ese trabajo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de ser proféticos, de construir comunidades proféticas, trayendo a la conversación la dirección tan clara que Juan nos está dando para los tiempos finales. Que parte de esta base está centrado en un hombre. No es una escatología, es como, una esposa no está pensando en el día más soñado de su vida, la boda como un evento, un acontecimiento que le da terror de solo pensarlo, sino con el momento más especial de toda su vida. Amar al que ha de venir, eso es justamente ese sello de amor. Y cuando más maduramos, más estamos clamando que queremos verlo. Y eso nos mueve tenemos hambre. No nos alcanza con congresos, no nos alcanzan campamentos, no nos alcanzan eventos, no nos alcanza conferencias. Queremos a un hombre reinando en medio nuestro. Y eso nos lleva a construir culturas permanentes, que no hay una disociación entre amar su belleza y estar trabajando, estar en la facultad, crear este tipo de ambiente que conectan con la gente. Una integración del todo, ¿no? Exacto. Creo que un punto muy importante que buscamos entender es acerca de la ley de nuestro Dios, ¿no? Porque me gusta mucho cuando Isaías 2 habla acerca de que de Jerusalén va a salir la ley y la instrucción de justicia para el mundo, ¿no? Un mundo totalmente corrompido con una necesidad de justicia. Y hay un pasaje en Daniel capítulo 12, verso 3, que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces yo creo que hay una necesidad de una práctica de justicia, porque aquel que viene es un rey justo, ¿no? Y me gusta Isaías 32, estos días orábamos sobre Isaías 32 y decíamos, qué lindo lo que dice, porque habla de un rey justo que viene a reinar con príncipes justos. O sea, la justicia es un elemento fundamental porque necesita estar en nuestro corazón. O sea, no hay preparación sin personas que practiquen la justicia. Por eso lo que mostrábamos anoche con las obras que hacemos, no hacemos obras de caridad. No es que lo hacemos simplemente por un sentido de calmar nuestra conciencia, porque no como aquellos que hacen filantropía porque dicen, bueno, tengo mucho dinero y necesito, sino que hay una cuestión de entendimiento de cómo traer la justicia de nuestro Dios. Justamente hablamos de sacerdocio, hablamos de Melquisedec, el rey de justicia. Hoy hablamos de los sacerdotes de Sadoc, que Sadoc significa justicia. Entonces hay una necesidad de tener la ley de Dios en nuestro corazón, y una de las mejores maneras de prepararnos para lo que se viene es poder tener la capacidad de instruir a otros en esa justicia. O sea, si vos no estás preparado para instruir a otros en justicia, vas a padecer, ¿sí? Vas a padecer. ¿Por qué? Y porque no vas a tener la comprensión de muchas cosas que la Escritura dice que los entendidos van a resplandecer y los justos le van a poder enseñar a las personas que quizá no entiendan o no se den cuenta o estén distraídas, perdidas, adormecidas, quizás sería una buena palabra. Entonces creo que entender que las fiestas espirituales, el poder volver a hablar del Shabbat, el poder volver a recuperar ciertas cosas que la Escritura habla que van a formar parte del milenio, por ejemplo, ¿no? Tiene que formar parte de nuestra conversación y entender que no es que eso nos hace diferentes a los demás, sino que es una cuestión de responsabilidad de poder restaurar parte de esa cultura que hablamos, ¿no? Que
que quizá la iglesia, a mí me gusta mucho Romanos 9 al 11, es como que para mí lo define bastante bien, pero el capítulo 12 comienza diciendo: no os conforméis a este siglo. Creo que la iglesia ha tomado el funcionamiento y el antisemitismo ha entrado porque la iglesia ha tomado la forma de este mundo, y nosotros, para enfrentarnos a eso, lo único que necesitamos es volver a recuperar y entender que el pacto renovado es la ley de Dios, pero ahora en nuestros corazones, para que tengamos la facultad de poder practicar esa vida de justicia. Entonces, eso para mí es muy importante. Como que la ley no cambió, solo cambió de lugar. Exacto. Antes en piedras y ahora, ¿no? Sí. Bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Lo hemos hablado acá, es la mala enseñanza de la gracia, ¿no? De poder separar y hablar de dispensaciones cuando la Escritura no habla de eso. Me gusta porque cuando Emi hoy hablaba del evangelio glorioso, de ese evangelio lleno de belleza, me gusta porque yo siempre digo, es de Génesis a Apocalipsis, es una misma historia. No hay dos historias, no está partido al medio, es una misma historia. Así es. Bueno, amigos, hablamos también en este evento cómo un poco el trabajo hacia afuera, esta casa y todas las que están representadas cuentan con muchos profesionales, profesores, psicólogos y demás, pero también hablamos por ahí en las mesas que no se trata de una cuestión académica, no se trata de una formación académica, no se trata de, bueno, si bien tenemos esa herramienta en nosotros, pero qué importante es la asistencia de su espíritu, ¿no? El carisma no transforma a las personas, la elocuencia, la sabiduría es algo que lo vemos en las universidades, aquellos con los que estemos hablando, los que son docentes, uno va a la universidad y se encuentra con cierta oposición académica, o en todo lugar que el Señor nos permite entrar, hoy vemos cómo es necesario, ¿no?, la herramienta fundamental, porque aún siendo profesionales nos sentimos, ¿no?, que nos falta todavía más, y eso tiene que ver con la dependencia de su espíritu, Emi. Sí, esa conexión de hacer que las personas puedan tener ese ambiente de seguridad, porque en definitiva ellos están buscando ese plus que nosotros tenemos y que puede conectar a través de lo que manifiesta nuestro carácter, ¿no? Creo que como nunca antes vamos a hacer, tengo esto que oro, ¿no? Fijo de mantenerlo en proclama sobre la iglesia, que es, conocemos ese aspecto del amor, como Isaías 53 dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Después cuando dice en Efesios 2:20 que Cristo es la piedra del ángulo, es decir, que esa profecía marca un fundamento de lo que Él hizo por nosotros en sacrificio, ¿no? Es el punto de partida. Y profetizar sobre cuando hablo de la belleza del Evangelio, que la iglesia no va a reflejar menos de eso, sino a partir de lo que Él se derramó hasta la muerte. Tenemos un discípulo que él era ortodoxo, es cirujano y bueno, vivió en Israel. Y él me decía, algo que extraño de la Cole era el vivir en sentido de comunidad, ¿no? Entonces, le digo, ¿y por qué pensás que de este lado no vivimos de esa forma que ustedes vivían y que vos decís que extrañas tanto? Porque ustedes no fueron perseguidos todavía. Entonces, yo estoy muy expectante de la iglesia que viene. Creo que vamos a lograr muchas barreras escatológicas y mucho tiempo perdido en posiciones. Como decía un amigo, dice, prefiero perder la razón, pero no perder una relación. Creo que en ese momento vamos a estar más acoyuntados como nunca, como dice Efesios 4. Buenísimo, gracias, Emi. Otra de las preguntas que nos llega por acá, ¿cómo preparamos a nuestros hijos para el fin de los tiempos? Wal. Creo que nuestros hijos escuchan nuestras conversaciones, ¿no? O sea, preparar ámbitos donde ellos puedan hacer y recibir respuestas adecuadas a su edad, que nos escuchen. Nosotros hace 3 años en nuestra comunidad, todos los martes venimos estudiando acerca de los últimos tiempos, ¿no? Y al principio decíamos sin niños porque era un tiempo de estudio, ¿no? Y luego los niños vinieron y hacen silencio y están escuchando todo, y uno los ve cómo ellos van adaptando a sí mismos cierta comprensión y vas en el auto y vas charlando con ellos y van teniendo esa comprensión
creo que me gustaba lo que decía Emi, ¿no? Hacer parte de la conversación de nuestra vida. Nuestros hijos necesitan estar preparados y no funciona desde una cuestión teológica o de conocimiento, sino de una práctica de vida de los padres, ¿no? Padres que no oran no le pueden enseñar a sus hijos a orar. Padres que no llevan esto a una conversación cotidiana, es muy difícil que puedan preparar a sus hijos para lo que se viene, ¿no? Entonces, yo pienso que muchas veces, hablando también de toda esta imposición, de toda esta agenda, de todas estas leyes contrarias a las leyes de nuestro Dios en los colegios, a mí muchas veces no me preocupa porque también lo veo como un tipo de persecución, ¿no? Que en los colegios comiencen a enseñar ciertas cosas. No es que me genera tanta preocupación y me lleva a decir, no, vamos a levantarnos y que esto no se logre, sino que también quiero ver a mis hijos cómo se desenvuelven en esa situación. ¿Qué pasa si el colegio comienza a enseñar esas cosas? Yo quiero que mi hijo tenga tanta seguridad en su interior o que nuestros hijos estén tan preparados que sepan responder en medio de esas situaciones. Entonces, es como que, siempre me acuerdo que en nuestra congregación hace un tiempo había una persona que era esas personas en la congregación que a veces decís son complicados y es mejor que no estén a que estén, pero yo decía, qué lindo porque sale a luz muchas cosas que hay en el corazón. Entonces, yo creo que poder preparar a nuestros hijos y que ellos vean nuestra preparación, nuestras charlas, nuestro enfoque, nuestro corazón, nuestro tiempo de oración dedicado a poder entender, a poder buscar acerca de esto, es fundamental. Para que cuando ellos salgan y estén de repente en un colegio y empiecen a ver a dos nenitas agarradas de la mano, ellos no necesitan estar como privados de no y hacer un escándalo por lo que sucede en el colegio, sino que sepan que el mundo va hacia eso. O sea, no podemos negar esa realidad. Ahora, ¿oramos? Sí, oramos. Paraguay, cuando uno ve a nivel Sudamérica, yo siempre digo es una isla, porque uno ve que todas las leyes en los demás países han sido aprobadas y Paraguay todavía está en azul porque hay muchas de esas leyes de esa agenda que todavía no se aprobaron. Y obviamente nosotros formamos parte de esas personas que resisten y que meten presión a la política haciendo movilizaciones, juntando firmas, que es algo que hicimos hace poco. O sea, lo que está a nuestro alcance desde una cuestión práctica, de una cuestión de oración, lo hacemos. Pero eso no evita que no preparemos a nuestros hijos para eso. Entonces, creo que necesitamos incluir a nuestros hijos en esas conversaciones y quizá pasar menos tiempo con el teléfono y pasar más tiempo hablando con ellos acerca de esto sería bueno. Buenísimo, gracias Walter. En relación a lo que decías, hay otra pregunta que es, ¿cuál debe ser la oración de la iglesia en los últimos tiempos? Yo creo que la oración de la iglesia va a cambiar porque la iglesia todavía está ensimismada, ¿no? O sea, solo logra ver para sí mismo. Creo que hoy no soy un tirapiedras de la iglesia. Muchas veces la sabiduría añade tanta tristeza porque uno ve las carencias, ¿no? Entonces yo veo una iglesia que todavía no está madura. Entonces, y la pregunta la tengo, ¿no? Pero quiero aclarar esto. El modo de operar, el modo de orar de la iglesia va a cambiar cuando la iglesia entre en un alto nivel de persecución. O sea, yo como pastor muchas veces estuve preocupado de cómo arreglar el corazón de este bajo la situación con aquel. Y dije, cuando venga la persecución, estos dos van a estar juntos llorando y orando por la vida de alguien más, ¿no? Entonces dije, wow, ahí sí va a cambiar el nivel de oración. Cuando ya hay una persecución y bendita sea esa persecución que nos va a poner a todos a prueba para ver si tenemos la emuná que decimos que tenemos, ahí yo creo que se va a cumplir este pasaje que dice así, voy a derramar sobre ustedes espíritu de oración, ¿no? Porque ahí va a haber un clamor totalmente distinto. Entonces, ¿cómo sería la oración de una iglesia madura en estos tiempos? La respuesta es muy simple. Va a ser una iglesia que no solo va a orar ya ahora por sí misma, sino que va a comenzar a hacer una oración que tiene que ver con el corazón del Padre y con el programa que el Hijo ya está comenzando a trazar y a hacer, ¿no? Entonces, la oración sería algo así. Padre nuestro, venga tu voluntad, ¿no? O sea, venga tu reino y hágase tu voluntad, porque ya estamos listos. Para los que tengamos que ser mártires, seremos mártires, y para los que tengamos que de alguna manera experimentar la resurrección en el día del shofar final, nosotros podamos ser levantados a la herencia que ya nos pertenece. Yo creo que esa va a ser una oración muy precisa. ¿No? Sí, la presentó así. Pero yo creo que es muy saludable porque la ociosidad genera que uno tenga tiempo para cosas que no tienen sentido. Una pelea tonta, una ofensa en el corazón. Estar bien ocupados en obras de justicia, que es lo que hablaba, ¿no? Esas obras de justicia que
que la iglesia va a manifestar en esos tiempos, es fundamental estar bien ocupados en todo lo que el Señor nos permita hacer. Cuando vos estás en tu casa mirando Netflix, no es lo mismo que cuando estás en la calle y viendo la necesidad de un discapacitado. O sea, lo que hablamos estos días. Entonces, poder estar enfocado, no en las necesidades, sino en entender de qué manera nosotros como comunidades, como iglesia, podemos traer obras de justicia al lugar en el que estamos, nos hace estar ocupados en lo que es realmente importante y vamos a tener menos problemas entre nosotros. Es como que caben, perdón. Sí. Perdón. Sí, sí. Es como que cabe toda la Biblia ahora. Segundo, perdón, porque... Te No, interrumpió. Es de River, tercero. no, porque el Mentiras enfoque no. del foro que... Mentiras no, porque- todo lo que dijimos que el no... enfoque del foro era. todo lo que Eso dijimos que no fue lo que es primero que él dijo nos Diego. preguntó, no estábamos preparados para Lo eso, estamos pero- sanando, lo estamos sanando. Sí, por favor. No sé qué iba a decir ahora. Es como que toda la Biblia cabe, porque el pasaje, ¿no?, se vuelve como para el final de los tiempos, bienaventurado aquel que cuando su amo venga lo encuentre haciendo lo que fue enviado a hacer, ¿no? Y ojalá la iglesia sea encontrada haciendo lo que fue enviada a hacer. Quería agregar esto, que puede ayudar a muchos padres, pasos pequeños para construir una cultura, ¿no? A veces cuando logramos hacer que nuestros hijos oren, no sé, que oren 3 segundos ya es un avivamiento, una victoria, ¿no? Es un ayuno para ellos. Claro. ¿Cómo podemos construir una cultura en que ellos vayan poco a poco enamorándose de amar su venida, ¿no? Y nosotros hicimos esto que les puede ayudar. Sostener lo más importante, perseverar y empezar con minutos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Cada uno va a tener un turno en casa. Vamos a orar 3 cosas. Amar, queremos verte, te amamos, queremos verte en la tierra. Amar a Israel y amar al mundo para que sea salvo. Esas 3 cosas. Entonces, cuando todos los días oran, no importa que sean minutos, pero lograr perseverancia en el tiempo. Eso nos llevó a un cambio de cultura de oración en casa. Y esto nos puede ayudar a cómo puedo empezar. Empezá con minutos. No te frustres porque no sean horas. Pero lo importante es todos los días, aunque sean minutos, pero perseverar en eso. Como que las cosas más efectivas son las más prácticas, ¿no? Sí. Buenísimo, tenemos muchas preguntas que tienen relación un poco con las que ya se hablaron, por eso obviamente no las voy a leer. Se nos acabó el tiempo, pero tenemos un minuto más para poder, una idea, cerrar un poquito lo que fue el tema. Aprovechémoslo. 100%. 100%. Claro. Ni Judas se atrevió a tanto. Mira que yo... todo tuyo. No, estoy tartamudeando ya. Perdón, pero es todo tuyo. Creo que yo lo resumo en estas palabras. Sí. En estos 18 años que he estado involucrado en una temática y conocer la belleza de este hombre, como hoy intencionalmente nos hemos involucrado y ser desafiados integralmente, cuando miro hacia atrás, vale la pena. Si tenemos un momento en nuestras vidas para conocer y llenarnos de este hombre lleno de pasiones, de afectos, de su personalidad y cómo son sus emociones, cada una de ellas una provisión, es un atributo que forma para nosotros un lugar seguro para refugiarnos. Eso es lo que nos va a arrancar de todo lo que heredamos psicológicamente de nuestros ancestros y tomar el modelo del varón perfecto. Muchas gracias, Emi. Un aplauso para nuestros amigos. Gracias, Sergio. Gracias, Emiliano. Gracias, Walter. Muchísimas gracias.